Pues buenos días a todos. Una jornada que vamos a celebrar con el Colegio de Graduados Sociales, al que le agradezco la colaboración. Todos estamos en ello para intentar difundir pues, las mejores prácticas en la tramitación de los ERTES. Y para ello contamos con el director de Empleo y Formación, Pedro Fernández Regoso Castaño. Muchas gracias, Pedro, por, como siempre, participar en difundir directamente, que es importante para que lo perciban pues, los tramitadores y las empresas, las modalidades las facilidades para tramitar. Recordamos que esta sesión va a ser grabada, la vamos a colgar en internet y que tenemos un cauce para hacer preguntas al director general, pero que entiendo que deben de ser sobre la materia objeto de la jornada, que es de tramitación. No, sugiero que no entremos en preguntas de fondo sobre procedencia o no, de si fuerza mayor o no en circunstancias particulares, porque no va a ser posible atenderla. En todo caso, aquellas que no se pueden resolver en el acto, pues intentaremos trasladarla para comentarlas luego por correo electrónico a la medida de lo posible. Y sin más dilación, cedo la palabra a Marcos, el presidente de AMAS, Óscar Martínez Álvarez, presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Asturias, para que también les dé la bienvenida. Gracias, Marcos. Buenos días, Pedro, Ignacio, buenos días a todos los que estéis en esta jornada. Pues como viene siendo habitual, en materias de relaciones laborales y recursos humanos, desde hace ya un tiempo, pues venimos colaborando con la Federación de Empresarios y esta es una de las jornadas que vamos a hacer en colaboración con ellos para difundir pues, algo que es muy importante, sobre todo para aquellos que nos dedicamos a estas materias, que es cómo hay que tramitar estos nuevos ERTES y también pues, dar gracias a Pedro, director general de Trabajo, pues que ya en octubre estuvo con nosotros en una jornada parecida a esta y que bueno, nos pueda comunicar de primera persona pues todas las novedades, aunque ya estamos acostumbrados a estos trámites, ya llevamos mucho callo los laboralistas y los que llevamos tiempo en estas nuevas medidas extraordinarias. Y nada, pues yo sin más pues agradecer a FADE, agradecer al Gobierno del Principado de Asturias, a través del director, de que siempre estén con nosotros en estas materias y que podamos todos aprender y que todo se realice lo más normal posible, vamos, para mejorar las empresas y los trabajadores. Pues muchas gracias, Ignacio y Pedro. Pues Pedro, muchas gracias a ti, Marcos, por supuesto. Pues Pedro, cuando quieras, pues puedes comenzar tu ponencia de explicación. Gracias, Pedro, como siempre, otra vez de nuevo. Bueno, pues buenos días a todas y todos por darme la oportunidad de estar hoy aquí una vez más, bueno, pues tratando de explicar o de, digamos, facilitar lo que es el procedimiento de tramitación de los expedientes de regulación temporal de empleo. Y bueno, agradeceros también, bueno, pues la presencia que estamos viendo muy numerosa de, bueno, pues de asistentes a la conferencia. Por supuesto, bueno, dar las gracias a FADE y al Colegio de Graduados, bueno, FADE por la organización y al Colegio de Graduados por dar esta oportunidad y por esa tarea de difusión de la información tan necesaria para que el proceso de tramitación se siga desarrollando de la manera que estamos consiguiendo desarrollar en los últimos tiempos, que es, bueno, pues yo creo que con un nivel de éxito mucho mayor y con mínimas incidencias. Bueno, señalaba Marcos que nos vimos, bueno, al menos con el Colegio Oficial de Graduados en otra webinar allá por el mes de octubre, y ahí nos encontrábamos en una situación, bueno, con la irrupción de un Real Decreto Ley, el 30-2020, bueno, pues que introducía bastantes novedades, tanto por lo que serían modalidades de expedientes como por procedimiento derivado de esas nuevas modalidades. Bueno, pues ya cuando estaba prevista, digamos, la aprobación de la prórroga que se tradujo en ese nuevo Real Decreto, entre, bueno, las dos organizaciones, FADE, Colegio y nosotros, estábamos hablando de la posibilidad de desarrollar una sesión informativa y
no mejor pues que esperar a que este Real Decreto nuevo, el 2021, estuviera ya publicado y en vigor para poder dar tiempo a todo el mundo a que se apreciaran bueno, las novedades que son mínimas que se pudieran introducir o bueno, el texto ya, digamos, confirmado y poder ya establecer un poco una articulación más efectiva de cómo hacer las cosas. Insisto en esa línea. Gracias, después de todo este proceso de reales decretos y de disposiciones y de modificaciones, etcétera, bueno, pues el Real Decreto febrero 21 del 2021 no introduce ninguna novedad mayormente, salvo en la tramitación. Y esa novedad en la tramitación, digamos que es un intento de facilitar, flexibilizar y agilizar más determinadas situaciones que pudieron haber sido contempladas ya en el Real Decreto anterior, en el 30-2020, pero bueno, no fue así. Desde las autoridades laborales, por lo menos desde esta autoridad laboral, se trató de buscar camino para facilitar esos cambios. Yo creo que lo fuimos consiguiendo con los nuevos procedimientos que se introdujeron respecto al tránsito de los ERTEs de impedimento a los de limitación, como en la vuelta al uso de un impedimento anterior. Pero ahora, digamos que ya se aparece en el texto legal esas posibilidades de cambios, modulaciones entre ERTEs de impedimento o limitación. Y esa es la principal y yo creo que única novedad significativa en lo que serían los ERTE. Bueno, todos sabemos que el 2021 prorroga los ERTE de fuerza mayor derivados del 8-2020, los ERTE de marzo hasta el 31 de mayo. Se da otros 4 meses más. Y prorroga igualmente los ERTE de limitación aprobados con fecha anterior al 31 de enero. De tal manera que cualquiera de estos ERTE, si se mantienen en su situación, salvo que en los de limitación se produjera un incremento en el número de personas incluidas en el expediente, no exigen tramitación alguna. Están prorrogados hasta el 31 de mayo. Y se mantienen vigentes los ERTE derivados de los rebrotes sanitarios, que serían ERTEs ahora con la denominación actual de impedimento, que salieron por decreto en junio, y se mantienen vigentes la modalidad de ERTE por impedimento. Fijaros que no hablamos en la misma terminología, no hablamos de prórroga. Un ERTE por impedimento no es como un ERTE por limitación, que automáticamente, una vez reconocido, puede ir, si la empresa lo estima conveniente, hasta la fecha de fin de la prórroga. Es decir, un ERTE por limitación que esté aprobado, por ejemplo, a fecha de hoy, puede estar vigente hasta el 31 de mayo o sus sucesivas prórrogas. Lo mismo sucede con el aprobado el 1 de octubre, el 4 de noviembre, etcétera. Los de impedimento no se prorrogan, digamos, siguen continuando mientras existe el impedimento o la restricción que impide el desarrollo de la actividad. Pero entonces, bueno, básicamente, o sea, el resumen está en 2 se prorrogan y 2 continúan vigentes. Principal novedad, la comunicación de modulación entre ERTEs de limitación y ERTEs de impedimento. El paso de limitación a impedimento o viceversa, siempre que se tenga una autorización del tipo que sea de las dos anterior. Hasta ahora, por el Real Decreto 30-2020, como no admitía esta opción, hablábamos de tener que resolver, teníamos que autorizar
un nuevo expediente de regulación. Y aunque establecimos mecanismos de tránsito o de vuelta a uso, digamos, simplificados, por dar seguridad jurídica a la cuestión, porque se hablaba de nuevos expedientes, manteníamos la obligatoriedad de tener que registrar una solicitud, aunque quitábamos todo lo que era la documentación que había que anexar, era simplemente presentar el formulario de solicitud cumplimentado en su totalidad, y cuando hicimos el tránsito de impedimento a limitación desde la autoridad laboral, pues insistimos, porque además así nos lo transmitían todas las organizaciones, los colegios, todos los que trabajáis en este tema, que las empresas estaban más tranquilas, generando una nueva resolución, ¿no?, de limitación en este caso, y después incluso cuando sacamos la modalidad de vuelta a uso al impedimento, pues ya fuimos un paso más allá y no generamos otra resolución. Pero digamos que le estábamos dando el sentido todavía de solicitud, que no comunicación, a la autoridad laboral para hacer algo. Y en un caso, bueno, se tenía una autorización de impedimento y generábamos otra de limitación, y en el último que movimos en enero, bueno, pues ya no generábamos otro auto de impedimento. Digamos que era la posibilidad de volver a usar una autorización anterior. Considerábamos que una vez constatada la existencia de fuerza mayor una vez, no era necesario volver a emitir una resolución de constatación de la existencia de fuerza mayor. Y cualquier novedad o modificación que se pudiera generar respecto al expediente, se nos estaba incorporando la relación nominal, etc. Eso, sin tampoco expresarlo abiertamente, sí que, por ejemplo, en el seno de la Comisión de Seguimiento de los ERTE, donde se encuentra la representación de las empresas a través de la Federación Asturiana de Empresarios y los agentes sociales, los sindicatos mayoritarios, UGT y comisiones obreras, sí hablábamos ya de lo que era empezar a hacer, digamos, el cambio a lo que iba a ser la nueva manera de comunicación. Es decir, el texto legal no recogió esa posibilidad de no tengo que volver a constatar la existencia y solo que la empresa comunique, y nosotros lo hicimos, digamos, un poco, fuimos arrastrando esa filosofía con el último procedimiento que introdujimos, que os digo, era la vuelta al uso de un impedimento anterior. No emitíamos una nueva resolución. Toda esa filosofía, todo ese nuevo espíritu ya se recoge en texto legal con la nueva versión de comunicación de cambios entre modalidades de ERTE, impedimento, limitación, o de modulaciones entre impedimentos. Ahora, en el momento que yo tenga una constatación de fuerza mayor, bien sea de limitación o bien sea de impedimento, cualquier cambio de uso que quiera efectuar, y voy a ir más allá, o incluso no habiendo cambio de modalidad, siguiendo utilizando la misma modalidad que hasta ahora estaba utilizando, quiero introducir una novedad en el número de personas incluidas o demás, ya no sería necesario solicitar un ERTE nuevo. Simplemente comunicaría a la autoridad laboral ese hecho. Y comunicaría a través del nuevo formulario que hemos introducido. Veis que no mantenemos el formato de formulario web, y eso tiene una doble intencionalidad. Primero, establecer una diferencia entre formularios, ¿vale? Volvemos a un formulario electrónico, pero un formulario en formato PDF.
queremos que, o creímos oportuno, que se pudieran diferenciar los dos formularios. No, este mismo, que podría haber sido, se utiliza también para hacer las comunicaciones de cambio y en el apartado de observaciones, o como trae el nombre exacto, hechos que fundamentan la solicitud, bueno, señalar pues que esto no es una solicitud nueva, que es una comunicación de un cambio. Pero, bueno, mismamente por terminología ya de los impresos, solicitud, comunicación, decidimos cambiar formato, y también porque además volver a ese formato electrónico PDF nos garantiza, digamos, una mayor facilidad de que pueda ser puesto a disposición y, digamos, observado o abierto por cualquier organismo de la administración que sea necesario. Y sabéis que hay una novedad significativa en cuanto a las comunicaciones de la autoridad laboral a partir de este Real Decreto, en el sentido de que estas comunicaciones a quien se le da traslado es a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a efectos de control y para que se, digamos, desarrollen los efectos oportunos de inspección si fuera necesario. ¿Vale? Entonces, hicimos ya ese cambio en el formulario y simplemente, a partir de ahí, teniendo una autorización de impedimento o de limitación anterior, cualquier modulación que se quiera efectuar entre modalidades o cualquier situación de incorporación de novedad, y normalmente la incorporación de novedad suele ser, si no cambio de modalidad de ERTE, la incorporación de más personas trabajadoras a la relación nominal de personas incluidas, lo puedo hacer a través de este nuevo formulario. No necesitamos hacer una tramitación de expediente nueva, ni necesitamos volver a generar una nueva resolución. Nos estamos encontrando normalmente que se percibe muy claramente el tema de cuando yo cambio de modalidad. Es decir, lo último que utilicé fue un ERTE por impedimento y ahora quiero cambiar. Muy importante, siempre con fecha de efectos igual o posterior a 1 de febrero, quiero, digamos, modular a un ERTE por limitación. O viceversa, el último ERTE que utilicé o que estoy utilizando es por limitación y ahora me veo en la obligación de pasar a un ERTE por impedimento. Con fecha de efectos, insisto, 1 de febrero o posterior. Nos estamos encontrando que eso se ve muy fácil. No tanto el hecho de tuve un impedimento en noviembre, no utilicé ni transité a otro ERTE a partir del levantamiento de las restricciones, fundamentalmente en sectores, los sectores mayoritarios que se vieron afectados por estas y que se ven afectados por estas restricciones, que son hostelería y comercio, no usé y ahora me veo en la necesidad de utilizar otro impedimento. O lo mismo, utilicé una limitación y ahora necesito volver a utilizar esa limitación con el mismo número de personas. Si fuera con el mismo número de personas, estaríamos hablando de a la autoridad laboral no hay nada que comunicarle en el sentido de que el expediente está prorrogado. Si todas las personas están incluidas, ese expediente está prorrogado, independientemente de que se esté haciendo uso de la medida o no. Salvo que se hubiera comunicado finalización o renuncia, ese ERTE está prorrogado. Pero si se incrementa el número de personas incluidas, se puede hacer a través de este formulario. Y esas dos líneas son las que, entendible, porque también es verdad que el texto legal habla de paso de limitación a impedimento o viceversa, deja un poco fuera, pero esas dos líneas para la autoridad laboral en Asturias estarían incluidas también dentro de esa comunicación. Es decir,
yo tuve un ERTE por impedimento. ERTE por impedimento, digamos que dejó de tener uso en la medida que se dieron por finalizadas o hubo un levantamiento de las restricciones. No utilicé nada más, no pasé a una limitación. Ahora me veo otra vez en la necesidad de utilizar un ERTE por impedimento. No necesito volver a solicitar un nuevo expediente. Hay una constatación para esa empresa de la existencia de fuerza mayor. La situación de fuerza mayor se vuelve a dar otra vez por resolución del Gobierno del Principado de Asturias en este caso, con lo cual volvería a constatarse esa existencia. Hay cobertura suficiente como para que a través de una comunicación a la autoridad laboral de que se va a hacer uso de ese ERTE por impedimento y siempre que sea a partir del 1 de febrero en el nuevo formulario, porque le coge la nueva normativa del 2021, estaría perfectamente cubierto. Y lo mismo con las limitaciones que se vayan a utilizar a partir, con fecha de efectos, perdón, a partir de 1 de febrero en adelante, siempre y cuando incorporen novedad a mayores en la relación nominal. Todo lo que sea con fecha de efectos anterior a 1 de febrero, no queda más remedio porque sigue acogido a la norma anterior, no queda más remedio que utilizar los procedimientos anteriores y por eso los mismos, si os fijáis, no desaparecieron de la nota informativa o instrucción, como lo queráis tomar, que el Principado pone a disposición de la ciudadanía. Es decir, los ERTEs de fuerza mayor o por impedimento o limitación, nuevos de aquellas empresas que no hayan hecho ninguna solicitud hasta el momento, se tienen que solicitar por el formulario web que se puso a disposición en octubre, incorporando o anexando toda la documentación que marca la norma correspondiente. Y se emite resolución en el sentido que corresponda. Impedimento o limitación, nuevo. No hubo ninguna resolución anterior. O, habiéndola, se comunicó a la autoridad laboral finalización, renuncia o desistimiento formal de la misma. Ahí tendríamos que, si una empresa no dispone de una constatación de fuerza mayor por impedimento o limitación, digamos que esté latente, aunque no se esté utilizando, habría que hacer una solicitud nueva por la norma y procedimiento anterior. Si yo quiero hacer un tránsito de impedimento a limitación con fecha de efectos anterior a 1 de febrero, nos encontramos en la misma situación. Debemos utilizar el procedimiento establecido al efecto anteriormente. El tránsito de impedimento a limitación en formulario web, rellenando solo la solicitud, haciendo referencia al ERTE, al auto y la entrada del ERTE de impedimento desde el que transito a limitación. Y si yo quiero volver a usar un ERTE por impedimento con fecha de efectos anterior al 1 de febrero, 3/4 de lo mismo. Tenemos que utilizar el procedimiento que habíamos establecido para ello en enero, cumplimentar formulario web en todos sus campos y no necesario adjuntar ninguna otra, digamos, documentación. Y en este último caso se autorizaba la vuelta al uso del impedimento anterior porque ya estaba constatada la existencia de fuerza mayor y no se emitía resolución nueva. 1 de febrero en adelante, salvo las situaciones de novedad, con fecha de efectos, solicitudes nuevas de empresas que no hayan solicitado en ninguna ocasión o que hayan comunicado finalización, renuncia o desistimiento a partir del 1 de febrero, salvo esas que se
desarrollarían con el formulario web en solicitud, adjuntando toda la documentación, es decir, procedimiento establecido a partir de octubre, todo lo demás se simplifica notablemente, facilita y se hace a través de la comunicación de cambio entre ERTEs. Insisto, cambio de un ERTE de impedimento a uno de limitación, cambio de ERTE de limitación a impedimento, uso de nuevo de un impedimento, la autoridad laboral, insisto, porque quedaría constatada la comunicación y controlada por la inspección de trabajo, volver a usar un impedimento con fecha de efectos de 1 de febrero o posterior, y lo mismo volver a usar una limitación que había dejado de usar pero no había comunicado su finalización o renuncia, y especialmente si introduzco novedad, o sea, vamos, concretamente si introduzco novedad en el número de personas incluidas en el expediente. Si os fijáis, en muchas ocasiones que se producían, incidencias al Servicio de Relaciones Laborales, llegaba, oye, tramitamos un ERTE por limitación, por ejemplo, y incluimos de una empresa de 10 personas trabajadoras, incluimos a 8 y es que no nos dimos cuenta de incluir a 2. O nos dimos cuenta, pero en su momento no lo consideramos adecuado y, sin embargo, ahora necesitamos incorporarlas. Y decía, bueno, queríamos ampliar el ERTE y siempre insistimos en la cuestión de que no era posible ampliar la relación nominal. Había que, digamos, tramitar y resolver un expediente del tipo que se quisiera, aunque fuera el mismo, para esas 2 personas, si se querían incluir. Ahora, esa posibilidad existe sin necesidad de tramitar un nuevo expediente. Si yo tengo, siguiendo con el ejemplo que utilizaba, una constatación de fuerza mayor por limitación para 8 personas de la empresa que tiene 10 personas trabajadoras, 8 personas incluidas, y quiero comunicar que uso la limitación para las 10, simplemente tengo que utilizar el formulario de comunicación, hacer referencia al auto de constatación de fuerza mayor sobre el que comunico un cambio, una incidencia o el uso, y en la relación nominal incluyo a esas 2 personas. No hay que constatar la existencia de fuerza mayor para ellas exclusivamente. No, están amparadas por la constatación que se hizo para la empresa. Se relacionan, insisto, va a haber control en el sentido de legalidad por parte de la Inspección de Trabajo y única salvedad, tendré que las incluir en la declaración responsable que hago a Seguridad Social y tendré que volver a presentar solicitud colectiva de prestaciones ante el SEPE. Sabéis que desde ya el decreto anterior al Servicio Público de Empleo Estatal, que gestiona las prestaciones, no es necesario presentarle solicitudes colectivas si no hay inclusión a mayores de otras personas en el expediente. Si las personas sobre las que yo voy comunicando, digamos, periodos de actividad ya están incluidas, un mes no los regulo, otro mes sí, no tengo que modificar y volver a solicitar las prestaciones para todos ellos porque tenga un ERTE de impedimento, porque haya cambiado una limitación. No, si el número de personas incluidas en la solicitud colectiva no se modifica a mayores, no es necesaria esa solicitud. Y sí es una cuestión muy importante a que nos vayamos acostumbrando a un procedimiento, porque en ese proceso de mejora que fuimos experimentando todos, la administración en cuanto a la gestión y tramitación y, digamos, pues todos los gestores, empresas, departamentos responsables, administradores, graduados, etcétera, en lo que es la presentación de los expedientes,
cuanta menos documentación no necesaria o no exigida legalmente presentemos, menos, digamos, estamos bloqueando lo que puede ser el desarrollo de la tramitación. Entonces, creo que la directora provincial del SEPE, bueno, y el SEPE en general, insiste en muchas ocasiones en que solo es necesario presentar una nueva solicitud colectiva si hay modificación a mayores de las personas incluidas, no por el hecho de cambio de modalidad. La prestación por desempleo es la misma para un ERTE por impedimento o a un ERTE por limitación. Esa es la misma. ¿Dónde se produciría la novedad? En el número de personas incluidas. Si yo no tenía alguna persona trabajadora relacionada en la solicitud colectiva y ahora la incorporo, digamos, al expediente, si no la incorporo en esa solicitud colectiva no va a poder cobrar las prestaciones. El resto de, digamos, movimientos con el SEPE sabéis que se desarrollan a partir de los certificados de periodos de actividad que se presentan mensualmente sobre el mes anterior. De tal manera que otra línea de simplificación y de mejora en el procedimiento se encontraría ahí. No necesitamos volver a resolver la constatación de una fuerza mayor para personas que no se incluyeron en una autorización anterior, sino que simplemente con que se declare y se comunique que esas personas van a estar reguladas sería suficiente. Con respecto al resto de expedientes, bueno, expedientes ETOP o demás, veis que no hay modificaciones sustanciales. Se siguen desarrollando las novedades que se incorporaron en el Real Decreto anterior. Entonces, la principal novedad se encuentra aquí en la tramitación de los ERTE de fuerza mayor y hay una cuestión en la que quiero incidir. Yo sé que genera a mucha gente inseguridad el hecho de no recibir una resolución o el hecho de no presentar una solicitud nueva sobre ciertas situaciones de estas que estamos, digamos, señalando. Pero, a ver, lo mismo que aplico cuando decimos respecto al SEPE. Si la norma, cuestiones que advertimos desde el principio de la puesta en marcha del desarrollo del Real Decreto 30-2020, ahora recoge posibilidades de simplificación, de no complejidad, en cuanto a poder hacer cosas sin falta de tener que generar 40 resoluciones para la misma empresa, 20 por impedimento y 20 por limitación, acojámonos a ella. Y insisto que la autoridad laboral reconoce y además queda registrada esa comunicación, de tal manera que ante cualquier posibilidad de control, inspección o de comprobación de un desarrollo, digamos, ajustado a derecho de las medidas correspondientes, todo estaría ahí. Otra cuestión es que no se efectuaran esas comunicaciones. Pero una vez efectuada, no es necesario volver a tener esa constatación a través de una nueva resolución. Os puedo decir que cuando hicimos el tránsito del impedimento a limitación en diciembre, cuando se levantaron las restricciones, especialmente cuando se produjo el levantamiento de las restricciones al sector mayoritario en afectación, como era la hostelería en aquel momento, ya valoramos, porque otras autoridades laborales de otras comunidades autónomas así lo estaban haciendo, valoramos la posibilidad de no emitir una nueva resolución de limitación. Y en aquel momento, bueno, pues por distintas cuestiones, insisto, porque se nos trasladaba, bueno, pues que había pues esa inquietud de no recibir una resolución de limitación, pues porque, bueno, nos pareció que era un cambio como muy radical, no nos decidimos a decir, bueno, pues
usted nos solicita el tránsito y no emitimos una resolución nueva. Pero sí, la segunda vez, insisto, en la vuelta al uso por impedimento, sí que vinimos a hacer ya, digamos, una simplificación de procedimiento similar a la que ahora ya está recogida en la norma. Entonces, todos nos debemos, digamos, acostumbrar a esta nueva situación. Las novedades, pues a todos nos descolocan en un principio. Y las novedades, incluso simplificando o teniendo, digamos, un objetivo de agilización, de simplificación, de manos, claro que complejizan, pero por la propia novedad. Eso nos pasa a nosotros también. A sabiendas de que este procedimiento a las autoridades laborales, digamos, que nos descargaba de toda una serie de tramitaciones de mano, pues yo puedo deciros que generan el trabajo, pero el trabajo de poner en orden todas las cuestiones y de que todos nos acostumbremos al desarrollo normalizado de todos estos procedimientos. A partir de ahí, como las novedades informáticas, lo que de mano parece esto es a peor, esto complejiza, esto dificulta, cuando nos acostumbramos y las usamos y nos forzamos a usarlas, nos damos cuenta del beneficio que aportan. Sobre todo cuando nosotros recibimos continuamente solicitudes en ese sentido. Es decir, cuando algo no está puesto en marcha, se pide continuamente, pero mira que bastaba con poder comunicar a la autoridad laboral esto. Bueno, pues ahora digamos que lo que muchas veces se pidió, y nosotros también pedíamos, yo puedo deciros que desde el minuto cero de la puesta en marcha del 30-2020 yo y la Dirección General del Trabajo del Ministerio también, ¿vale? Lo que pasa es que después no se le pudo encontrar encaje a esa comunicación. No había lugar a modificar el Real Decreto, etcétera. Pero desde el primer minuto veíamos este camino. Y sabemos que no somos los únicos. Insisto que desde la gente, las personas, las empresas, las organizaciones que solicitan, se nos comunicaba en muchos momentos, jolín, era necesario o era suficiente con algo similar a la declaración responsable, bueno, pues de la Seguridad Social. Pues ahora lo tenemos aquí. Entonces, es importante utilizarla con tranquilidad. Ante cualquier duda, el servicio de relaciones laborales y la autoridad laboral está siempre disponible. Puedo deciros que desde el arranque de la tramitación de los expedientes de regulación de empleo, con la puesta en marcha de la comisión de seguimiento de los ERTE, donde os comentaba, bueno, pues que aparte de la autoridad laboral, el Gobierno del Principado, se encuentra la representación empresarial y los agentes sociales, existe esa tendencia de flexibilización en el uso de las medidas y en la búsqueda de las fórmulas de simplificación en la tramitación. Entonces, vamos a aprovecharlo al máximo, tanto las medidas que están puestas a disposición para el mantenimiento de la actividad y el empleo, que es el objetivo, como siempre decimos, de los expedientes, y vamos a poner, digamos, en uso todas las posibilidades de tramitación simplificada y cada vez más óptima de estos expedientes. Bueno, creo que por mi parte nada más por ahora. Si me pongo a disposición de cualquier duda, cuestión que se pueda plantear. Muchísimas gracias, Pedro, por supuesto. Tenemos algunas preguntas, muchas, yo creo que algunas ya las has respondido, pero yo creo que merece la pena porque sí es cierto que a la gente le produce cierta inseguridad esta situación de cambio y a veces reforzarla pues viene bien para que lo utilice. Hay de diverso tipo, vamos allá. Por un lado, en relación con esa solicitud de consulta a la Dirección General, nos planteaban una pregunta que nos habían trasladado, si de alguna forma hay una forma un poco ágil de relacionarse con la Dirección General, con el servicio, para resolver alguna duda, cuál es la más recomendable, alguna duda que surja pues en la tramitación, debo hacer un formulario, tienen efectos antes, bueno, alguna pregunta de tramitación por lo menos.
Perfecto. A ver, yo muchas veces oigo, y así como en la primera ola, no podemos más que reconocer que, bueno, pues que en cualquier momento se producía, digamos, situaciones de por más líneas telefónicas que pusiéramos disponibles, digamos, había momentos en los que era imposible atender el número de llamadas que se producían. Oigo a veces eso, que como que no es posible comunicar con la Dirección General o con el Servicio de Relaciones Laborales en este caso. Me cuesta porque creo que muchas veces no sé, mezclamos administraciones o estamos trasladando pues a la Dirección General de Empleo cosas que no se producen, porque yo paso muchas horas del día, digamos, en el terreno de juego, en el Servicio de Relaciones Laborales, y digamos que continuamente entran llamadas que se atienden. Hay momentos en los que no suenan los teléfonos, con lo cual no puede haber líneas ni bloqueadas ni colapsadas, porque, y vamos, yo sigo insistiendo, los teléfonos del Servicio de Relaciones Laborales están ahí y se resuelven todas las dudas e incidencias que se puedan producir, porque además se contestan todas las llamadas y así muchas veces la gente nos traslada. Oye, pues jolín, da gusto porque respondéis, porque cogéis, porque, digamos, resolvéis. Y después no solo la línea telefónica de los teléfonos que están disponibles a través digamos, de las páginas del Gobierno del Principado de Asturias, sino a través del correo electrónico de regulación, que es, bueno, creo que es bastante conocido, y si no lo recordamos, regulacionempleo@asturias.org. Regulación empleo. Cualquier cuestión digamos, se puede plantear. Nosotros somos los primeros en, digamos, preferir lo que es el contacto, digamos, telefónico, en la medida que permite una resolución más ágil. En la medida que, bueno, pues en los correos entran muchas cuestiones, aparte de lo que es, digamos, la resolución de incidencias con la tramitación, que pues no siempre se abren con la celeridad que se coge una llamada telefónica. Pero vamos, hay una disposición total, insisto, y si fuera otra la situación, nunca nos vamos a esconder. Es decir, si se viera que, digamos, todas las líneas continuamente están ocupadas, no hay posibilidad de que suene un teléfono, pero yo lo experimento todos los días y los teléfonos, hay momentos en los que no suenan y no están ocupados, hay momentos en los que suenan, se cogen las llamadas, se hacen incluso llamadas desde el servicio. Entonces yo creo que el canal funciona, ojo, y cualquier posibilidad de optimización o mejora, abiertos a ella si es que pues se dan momentos en los que se puedan producir colapsos, pero existe toda la posibilidad a la resolución. Sí tenemos que hablar de ciertas cuestiones a la par que hablábamos de la presentación de ciertas documentaciones no necesarias. La autoridad laboral y por ende el Servicio de Relaciones Laborales, que es desde donde se tramitan y se resuelven los expedientes, puede resolver dudas respecto a la tramitación, pero nos encontramos que muchas veces no son dudas de tramitación, son dudas sobre qué hacer, cómo utilizar las medidas y qué medidas aplicar. Y ahí sí que nunca van a escuchar, espero, porque así es, digamos, la instrucción que está dada al personal. Desde la autoridad laboral nunca se va a decir usted tiene que utilizar esta medida o utilice una limitación. Sí que se pueden valorar posibilidades, pero la decisión y la línea que se debe llevar se encuentra en la propia empresa o en el propio gestor
de la solicitud. La autoridad laboral nunca va a poder decir: tiene que usted utilizar un impedimento y cuando termine un impedimento utilice una limitación. Esas son decisiones empresariales en las cuales nunca se va a meter. Y nos encontramos con muchas veces las dudas no son dudas de tramitación, son dudas de qué hacer o dudas derivadas de no, digamos, leerse las instrucciones cuando, bueno, pues son como bastante, ya no voy a decir los reales decreto, que bueno, básicamente las instrucciones no son más que una interpretación simplificada o, digamos, más pautada de las normas. Pero si evitamos, digamos, muchas veces plantear dudas que además no me van a poder resolver porque no tienen nada que ver con la tramitación, sino es qué hago ante esta situación, pues seguro que también vamos a permitir que las dudas de tramitación puedan ser atendidas de manera mucho más ágil. Vamos, digo porque es una realidad con la que nos encontramos. Perfecto. Sí, muchas gracias, Pedro. O sea, aunque sabemos que, claro, la gente tiene muchas dudas y hay veces que hace preguntas de un tipo o de otro. Vamos a una pregunta que es bastante recurrente respecto a las, no es técnicamente de duración, pero bueno, de tramitación, pero como ya mencionaste bastantes veces, hiciste referencia a ellas a lo largo de la exposición, te lo vuelvo a comentar para recuerdo. Si nos hallamos ante, por ejemplo, ERTEs de limitación, ya en el tiempo, que en su momento es de noviembre en este caso, ¿no? Y están preguntando cuál es, si la duración máxima, pues en teoría podría durar, no hay ninguna objeción a priori para que tenga un tope de limitación y podría durar pues hasta mayo perfectamente, por ejemplo. Empezaba un poco haciendo la exposición mía, haciendo resumen de el contenido, bueno, en términos muy generales de los ERTE, ¿no? Del Real Decreto, y hablábamos de prórroga de los ERTE derivados de fuerza mayor del artículo 22 del 8-2020 y prórroga de los ERTE por limitación derivados del artículo 2 del 30-2020. Es decir, que en el momento que los ERTE por limitación se contemplaba, y lo dijimos insistentemente, que la limitación de la actividad no está supeditada a la duración de la decisión de la autoridad española que restringía en más o menor medida, que no impedía, sino que limitaba, sino que llegaban a 31 de enero, en el momento que se habla de una prórroga de los ERTE de limitación y la duración ahora mismo es a 31 de mayo, estaría contemplada la posibilidad sin ningún problema de 31 de mayo. Es la diferencia fundamental entre las limitaciones y los impedimentos. Los impedimentos continúan vigentes, pero continúan vigentes la modalidad y mientras dure la resolución restrictiva que impide el desarrollo de la actividad. En este caso, estamos hablando de limitaciones de actividad, que si analizamos algo en lo que incidíamos en octubre, el Real Decreto dice decisiones de autoridad española y en ningún momento, como se hizo con los impedimentos, se hablaba adoptadas del 1 de octubre en adelante. Hablaba de decisiones de autoridad española, sin precisar fecha, que hayan conllevado una limitación de la actividad. De tal manera que una solicitud en la que se alude a una o varias decisiones de autoridades españolas que limitan el desarrollo de la actividad, en noviembre estaban, digamos, con posibilidad temporal de extensión hasta 31 de enero, ahora que se ha prorrogado a 31 de mayo nos encontraríamos en la misma situación. Y a colación, insisto, única necesidad de comunicar algo a la autoridad laboral o de utilizar procedimientos derivados del 2021. Si yo, en el uso de esa limitación, tengo que incluir o relacionar
a personas que no estuvieran incluidas en la constatación anterior, que entonces comunicaría por medio del formulario, formato electrónico PDF, comunicación de cambios. Si no, el ERTE está prorrogado y si yo ya tenía incluidas, independientemente de que haya hecho uso de la medida o no para las personas incluidas, tenía incluidas a todas las personas trabajadoras, dejé de usar la medida, pero no comuniqué finalización o renuncia del mismo, vuelvo a usarla al SEPE, certificado de periodos de actividad, incluyendo qué personas y en qué términos están reguladas, y, perdón, a la Seguridad Social, la declaración correspondiente de cara a las exoneraciones. Si me permites, insisto en otra cuestión que a lo mejor, bueno, puede tener también relación con preguntas posteriores, a nosotros sí que se nos genera. Muchas veces confundimos tener un ERTE con estar haciendo uso de él o no. Bien. Y yo en el momento que tengo constatada la existencia de una fuerza mayor, por limitación, suele ser lo más, porque es la que tiene la extensión temporal y va desvinculada de restricciones que se levantan y ya dejan de tener efectos. Si yo tengo incluidas a todas las personas, aunque no lo esté utilizando, si no comunica finalización o renuncia, ese ERTE sigue ahí y puedo volver a usar la medida sin falta de tener que comunicar, notificar, variar nada a la autoridad laboral, salvo el número de personas a mayores. Y teniendo cuidado también con lo que es la introducción de personas que no cumplan, y aquí preciso, de cara al cobro de prestaciones especiales por desempleo, que no cumplan el hecho de haber entrado en la empresa en fecha posterior a la entrada en vigor del Real Decreto que da lugar a la cuestión. En el ERTE pueden ser incluidos y nosotros constatamos la asistencia de la fuerza mayor para esas empresas y para esas personas. ¿Qué sucede? Pueden no tener derecho al cobro de prestaciones especiales por desempleo. Que sabéis que se amplió la limitación que se había introducido en el Real Decreto 3020, pero bueno, con esa consideración. Por parte de la autoridad laboral, nosotros creo que recordaréis, bueno, pues tanto tú, Ignacio, como Marcos, que nosotros trasladamos en su momento, cuando el tránsito de los impedimentos a limitaciones, que yo además me preocupó mucho porque en aquel momento nos pilló a mediados de mes, en un mes tan complejo como diciembre para la administración, con poquísimos días hábiles, digamos, de cara a tramitación y resolución, que yo no obstante decía, joder, lo ideal era que todo el mundo solicitara el tránsito. Es más, yo a día de hoy, que todos vamos, digamos, con el desarrollo y con la evolución aprendiendo, cuando hay que solicitar una medida de estas nuevas, es mucho mejor solicitar por la totalidad que no estar haciendo cábalas de a quién incluyo, a quién no incluyo y después, digamos, tener que ir introduciendo modificaciones. Vale, esas modificaciones ahora se ven simplificadas con la comunicación, porque yo a gente que no tenía incluida la incluyo con una comunicación, no hay que constatar otra vez. Pero si tengo que hacer una solicitud nueva, digamos, lo mejor sería contemplar a mayores, porque la autoridad laboral se limita a constatar la existencia de una fuerza mayor. ¿Que no voy a hacer uso de la medida para esas personas? Perfecto. Pero si alguna vez necesito introducirlas, no tengo que volver a hacer otro trámite porque ya están incluidas en las solicitudes y constatada. No uso la medida, no pasa nada. La constatación de la existencia de una fuerza mayor y la resolución aprobatoria no implica exigencia de utilización de la medida que se haya solicitado. Y voy a lo mismo. Reducciones de jornada. Ante la duda, vale más pedir la suspensión. Si no la utilizo, si yo constato
existencia de fuerza mayor con medidas de suspensión y la empresa utiliza una reducción de jornada al 30%, lo mismo que digo que si no utiliza, mejor. Ahora, si se solicita una reducción de jornada al 50%, lo que no puedo después decir es que quiero incorporar al 60%. Ahí ya estaríamos estableciendo una necesidad de comunicación nueva. Mientras que del máximo a menos yo puedo avanzar sin necesidad de ninguna nueva solicitud, de ninguna nueva comunicación, si hablamos fecha de efectos posterior a 1 de febrero. ¿De acuerdo? Bueno, no sé si me salen temas a colación y entonces incorporo. Al contrario, creo que es muy ilustrativo porque a la gente le da confianza, porque el control que luego hará la inspección es la efectividad del uso, no la otra solicitud que con arreglo a tu consideración de que hay el evento que determina la fuerza mayor, pues se produce y punto, ¿no? Será luego la utilización lo que determina la proporcionalidad del uso, no la autorización a todo. A raíz de lo que señalas, exactamente, que es así, en muchas ocasiones expedientes que son informados por la inspección o incluso por consideración nuestra, hay veces que vemos una desproporción en la medida solicitada con la limitación, digamos, que tiene la actividad. ¿Eso significa denegación del expediente? No, porque si está constatada la existencia de fuerza mayor, está constatada y la autoridad laboral, insisto, solo se debe limitar a constatar la existencia o no de la fuerza mayor. Informes de inspección se pueden señalar observaciones de que se advierte desproporción en la medida planteada, pero tampoco sugieren ni se constata la existencia de fraude, abuso de derecho, de tal manera que en ninguna medida se sugiere a la autoridad laboral la denegación del expediente, ¿no? Simplemente, como tú bien señalas, se pueden apreciar o observar determinadas desproporciones. Pero incluso, insisto, si está constatada la existencia, esa ya es otra cuestión de cara a posibles impugnaciones de los expedientes y el control de la inspección irá a que la medida solicitada se corresponda con la medida aplicada, sea de consideración desproporcionada o no. Eso ya le correspondería a otro estamento superior, a la autoridad, que yo insisto siempre, me lo oís muchas veces, que es la auténtica autoridad, que es la autoridad judicial. Por supuesto. Pues muy bien, Pedro. Dos cosas. Sí, vuelve a haber varias preguntas que no te voy a reproducir más sobre la duración de los de limitación, también de los procedentes del 22 del Real Decreto 820 que se dan prorrogados en el tiempo, que estamos en las mismas, ¿verdad? Y luego hay alguna que sí quisiera hacerte, bueno, también las has comentado, pero bueno, son de temáticas distintas. Hablando de incorporación de trabajadores, ¿eh? Aquí estamos ante el incorporador de un nuevo trabajador o un ERTE por impedimento, que ya estaba aprobado, y con efecto de 1 de febrero. Es este trabajador en concreto. ¿Bien? Dice, pero lo hicieron la comunicación por el formulario web, siguiendo las indicaciones anteriores y no por la nueva comunicación. Y ¿debe comunicarse con el nuevo formulario? ¿O ya? Nosotros en esas situaciones estamos comunicando cuando detectamos un formulario web para una comunicación de impedimento en el que vemos que no se adjunta documentación anexa, es decir, no es una solicitud de impedimento nuevo, incluso se hace referencia a un uso de un impedimento. Yo desde el primer día pedí al servicio que se comunicara con esa gente. Que incluso en el servicio podéis creer que, bueno, pues, jolín, es que ¿por qué no admitimos este formulario? A ver, yo lo tenía hablado con todas las organizaciones, digamos, fundamentalmente afectadas por la, digamos, decisión o de cómo llevar los procedimientos y de que os ocupáis de la gestión. Si no hubiera estado en producción por los servicios informáticos del Principado y disponible el formulario el día 1 de febrero, nada que objetar. Incluso yo decía,
joder, si alguien, que no se precipite la gente, que aquí no hay un plazo, que es una comunicación, que incluso yo digo muchas veces, siendo prácticos, podemos tomar el plazo del procedimiento administrativo, el 15 hábiles o si quieres 10 hábiles, de cara a hacer esa comunicación de cambio a la autoridad laboral. Si realmente es tomar razón de esa comunicación y darle traslado a la inspección de trabajo, o sea, es tenerlo, oye, que la empresa cumple, no hay nada, no se comprueba la legalidad, la autoridad laboral ya no comprueba la legalidad de la comunicación, si están bien las personas metidas, no, es una comprobación formal, la comunicación está bien hecha, se guarda y se traslada, punto. Entonces, si no hubiera estado en producción el formulario, teníamos que decir, utilices ese formulario hasta la entrada en producción. Pero como estaba en producción ya y se podía utilizar, yo en aquel momento dije, oye, son muy pocos los casos, sería conveniente comunicar con estas o contactar con estas gestorías, empresas, asesorías, etcétera, de cara a decirles, a ver, podríamos tomar pero por ir acostumbrándonos todos a el nuevo procedimiento y de cara a poder dar tránsito al organismo correspondiente y no caer en errores de va para el SEPE como los anteriores en lugar de para la inspección como los nuevos, oye, que nos metieran el nuevo formulario con el mismo hecho. Entonces, nosotros con muchas empresas, a lo mejor no el caso de quien hace la pregunta, parece ser, comunicamos para decirles, oye, que podríamos admitir, pero si no os importa, vendría muy bien por tener cada cosa en su sitio y en su formato, y habida cuenta de que no fueron, jolín, hice 1000 comunicaciones y ahora tengo que volver a corregirlas, oye, no damos trámite a esto de este formulario, preséntanos en el formulario nuestro, que además, una de las cuestiones que se me olvidaba antes decir, el Real Decreto no habla, pero siempre que hablábamos con la Dirección General de Trabajo de esta línea de comunicación de cambio, se hablaba de con acuse de recibo. El Ministerio, la Dirección General de Trabajo del Ministerio, va a emitir como una especie de comunicación que al final no deja de ser como una resolución sin ser, es decir, se envía una comunicación en la que se dice que se recibió y que se da traslado a la inspección, un poco se reproduce el texto legal y se le notifica a la empresa o al representante correspondiente. Yo, ya en la primera reunión que tuvimos el mismo día, 28 de enero, no, perdón, el 27 de enero, le decía a la directora general de trabajo y al resto de autoridades laborales, nosotros que tenemos el sistema de presentación de solicitudes y ahora comunicaciones a través de registro, entendemos que no hay mayor garantía de acuse de recibo que la presentación del justificante de la comunicación por el registro electrónico del Principado, que siempre recomendamos preferente porque es mucho más ágil que, por ejemplo, la red del Estado o la red SARA. Entonces, si en un momento determinado vamos encajando todas las piezas en el puzzle, procedimientos anteriores y formularios anteriores para todo lo que tenga fecha de efectos anterior a 1 de febrero y lo nuevo con fecha de efectos de 1 de febrero en adelante a través de lo nuevo, oye, pues sería de agradecer que se utilice y que en esos poquitos casos que hubo en esa semana anterior, bueno, pues si no comunicamos con ellos, bueno, pues que se nos lo señale con el nuevo formulario. Yo eso lo agradecería, la verdad, porque va a servirnos a todos para tener las cosas mucho mejor realizadas. Pues muy si bien. no, pedimos cosas, se generan cambios y después seguimos utilizando o sigo mandando lo mismo pero en un formato Word con un testamento de 8 páginas que, digamos, es mucho más enrevesado de hacer para la empresa o el gestor comunicante y mucho para nosotros a la hora de tramitar, porque digamos que lo otro permite una comunicación a la inspección súper ágil.
Vale, pues como era del viernes, no me extraña que no le hayáis podido responder, o si le respondisteis, igual no le llegó la comunicación, pero en todo caso que lo mande con arreglo al nuevo formulario. Luego tenemos dos preguntas muy similares, que ya también contestadas, entiendo, referidas, a lo mejor las plantearon antes, a alguien inicialmente no incluido, la comunicación, que si se refiere a ese solo nuevo que hay que añadir, a un ERTE de impedimento, o pues, se trata de volver a mandar la relación de todos los trabajadores. Y en este caso, Hablamos de la comunicación alguien a no los... incluido inicialmente, alguien no incluido inicialmente en el ERTE, se va a incorporar al ERTE, no estaba incluido en los autorizados iniciales. Entonces, si esa, hay que volver a mandar la comunicación íntegra de todos los afectados por el ERTE o solamente del que se añade, a ti. A la autoridad laboral, el Real Decreto y lo que va a tener la inspección debe incorporar la relación nominal de todas las personas incluidas en el uso que se va a hacer por centros de trabajo. Es decir, no vale, digamos, relacionar solo a los que incorporo. Tiene que ser relación nominal completa, porque así lo señala el Real Decreto. Incluso no incorporo a nadie nuevo. Ahora también podría ser, no tengo que relacionar a nadie porque voy a hacer uso de un impedimento con la misma relación nominal que tenía. Pudiera ser, si no es por el caso de que el Real Decreto no permite librar de la relación nominal y además precisa claramente por centros de trabajo si hubiera más de uno. O en el caso de empresas con varios centros de trabajo, de aquellos que se vean afectados y relación nominal relacionada. En el nuevo formulario, no sé si veríais que introdujimos campo para hasta 2 centros de trabajo y relación nominal de 10 personas trabajadoras, creo, por cada centro. ¿Vale? Porque es que... bueno, discutíamos en el servicio, quizá por derivación de los formularios antiguos, en los que se abría para 3 centros o más y relaciones nominales mucho más grandes, pero, a ver, no podemos generar formularios electrónicos de 10 páginas. Yo decía, tenemos que tratar de simplificar, entonces, la inmensa mayoría, ¿qué son? Un centro de trabajo y la inmensa mayoría, las relaciones nominales no pasan de 10 trabajadores, con lo cual, la solicitud va así. Cualquier cuestión a mayores se nos puede anexar a esa comunicación en formatos PDF, ¿vale? O sea, otros centros de trabajo o relaciones nominales. En el campo observaciones de la comunicación electrónica, advierto de que voy a anexar otros, digamos, centros de trabajo o relaciones nominales de los centros porque superan las 10 personas y así lo tenemos todos claro. Bueno, Pedro, pues tengo un montón. Ahora sí que cuantos más respondes, más te preguntan. Perfecto. Van incorporándose nuevas preguntas al evento. A ver si te las puedo resumir para intentar no duplicar preguntas y facilitar. Una que también yo creo que ya está muy respondida, pero yo creo que es interesante para recordar, que es la de las renuncias a los ERTE. Básicamente es, he acabado esa limitación, mejor no renunciar y dejarlo esperar a ver si viene una nueva limitación, eventualmente, que no hay necesidad de renunciar, que no es obligatorio, que no es impeditivo, ¿no? Insistimos continuamente. Aparte de la consideración, vamos a decir que en la norma no aparece contenido ni aparece relacionado el hecho de dejar de usar una medida, y esto se generó todo, yo creo, a partir del proceso de recuperación de la actividad ya por el mes de mayo-junio. Cuando incorporo a todas las personas trabajadoras, la norma no dice en ningún sitio que esté obligado, estableciendo esa relación causa-efecto, a comunicar la finalización, renuncia o como se le quiera llamar del ERTE. El Real Decreto habla de renuncia. Aparte de eso, que yo me oísteis muchas veces que como autoridad laboral el gobierno del Principado no iba a ir más allá de
la transposición de lo que marcaba el Real Decreto, y que si el Real Decreto no lo decía abiertamente, no iba a ir a mayores, independientemente de la interpretación subjetiva que yo tenga o de la consideración, pero aquí no estamos hablando de ese tema, es decir, no estamos hablando del sentido común o de un consejo de qué harías o qué no harías, sino qué hay que hacer por parte del Principado, por parte del Gobierno del Principado. Insistimos siempre en la orden que se dio de flexibilización máxima de las medidas y del aprovechamiento de las medidas que se pudieran poner en juego a través de los reales decretos derivadas de los acuerdos de concertación económica y social. Nunca se dijo, y salvo que así lo establezca el Real Decreto o norma consecuente de esta autoridad, se va a oír el que hay que comunicar la finalización o renuncia. Otra cuestión es, si una empresa o un gestor, gestora, llama señalando que incorporó a actividad a todas las personas, que no está usando la medida, que no la va a volver a usar, que si tiene que comunicar la finalización, insisto, la instrucción que está dada al personal es devolución de pregunta. ¿Usted considera que ha finalizado o que debe renunciar? Si usted considera que ha finalizado o debe renunciar, pues el Real Decreto, si dice, debe comunicar a la autoridad laboral. Pero no porque la autoridad laboral establezca ninguna relación, ni marque un procedimiento, ni lo diga. Simplemente eso es una decisión empresarial. Me cojo a las palabras tuyas últimas. No es necesario comunicar renuncia, finalización o desistimiento, si es que se utiliza el término desistimiento para dejar de usar o finalizar la medida o renunciar a la medida, porque los ERTEs pueden estar latentes y ahora mismo podemos encontrarnos con empresas que tienen latentes, vamos a decir, 3 ERTE. 4, si meto los ETOP ya es complicado, pero bueno, alguna por fecha en un momento determinado para determinada parte de la plantilla, pero no habría coincidencia. Pero 3 sí, pueden tener uno de fuerza mayor prorrogado que no están haciendo uso de él, uno de impedimento que no están haciendo uso de él y uno de limitación que no están haciendo uso de él. O que están haciendo uso de cualquiera de los 3. Lo que no se puede estar haciendo uso es de 2 a la vez, de manera simultánea. Pero que nadie está planteando. Entonces, otro de los elementos que puede simplificar, salvo que usted tenga muy claro que quiere comunicar la renuncia a finalización, pero no porque la autoridad laboral lo diga. Incluso nos encontramos en una situación hace un tiempín en que gente que terminaba, que salía del impedimento porque dejó de tener efectos, quería volver a un ERTE prorrogado de los de fuerza mayor de marzo y tenía un problema porque a la hora de gestionar con seguridad social, el sistema de seguridad social no admitía el cambio de clave. ¿Vale? Incluso, pues, a lo mejor en mala interpretación, desde alguna línea se planteó, bueno, no, usted es que tiene que comunicar la renuncia a finalización para poder volver a prorrogar, o sea, volver a incorporar al ERTE prorrogado. Y nosotros advertimos hay un tiempo en el que se produjeron comunicaciones de finalización o renuncia. Hablado con la tesorería y con su director y entienden perfectamente, el problema que tenían es un problema técnico, siguen teniendo lo informático. No lo pueden hacer los gestores, el cambio de clave, pero ellos sí, o por lo menos tener constancia de ese clave, de ese cambio, perdón. No entran al concepto. El concepto es que yo, vamos, la autoridad laboral no puede o no impone la comunicación de finalización o renuncia. Y yo le decía en aquel momento, porque además después fue cuando salió
este planteamiento de incorporación de nuevos CNAEs a las exoneraciones directas por cadena de valor. Ay, yo le decía al director de la tesorería, si yo obligo a alguien a renunciar a un ERTE, le estaba dejando sin la posibilidad de incorporarse ahora a esas exoneraciones directas, y quien comunicó la renuncia o finalización no puede entrar a esas exoneraciones. Digo muchas veces vulgarmente, ¿no? También, si tuviéramos bola de cristal, pues incluso nos atrevíamos a lo mejor, pero yo no quiero llegar a modificaciones legales posteriores que, derivadas de limitaciones que no aparecen recogidas en ningún sitio, alguien pueda perder o alguien pueda decir, es que usted me obligó a... No. Decisión de la empresa, y no habiendo necesidad de comunicar finalización o renuncia, no hay necesidad de comunicar finalización o renuncia. Quien la presente es porque así lo estima y lo considera adecuado por sus razones, no porque la autoridad laboral lo determine. Eso sí, una vez registrada la comunicación de, y no vamos a jugar con el lenguaje, de renuncia, finalización o desistimiento de un expediente, lo que no existe es la posibilidad de comunicación de renuncia a la renuncia o comunicación de renuncia a la finalización o al desistimiento. ¿De acuerdo? Está registrada la comunicación pero sería mejor, lo mismo que decimos, lo mejor es pedir la constatación por el máximo y desde el primer minuto, aunque usted no lo vaya a utilizar, o eso decíamos, por ejemplo, en diciembre, con lo de tener también la resolución de limitación, pues con esto lo mismo. Si no es obligatorio y necesario, otra cosa es determinados movimientos que las empresas quieran tal. No, yo quiero que coste, pues por el tema del compromiso de mantenimiento del empleo, pero que ahí no son cuestiones de obligación, son cuestiones de usted, de los pasos que considere adecuados y que se corresponden con lo que está haciendo. Pues muy bien, Pedro. La verdad que estamos teniendo muchas preguntas que yo creo que no es imposible. Vamos a hacer una cosa, si te parece. Por un lado, decirte que hay algún comentario que alaba el funcionamiento en materia de contestaciones por parte de la Dirección General. Por otro lado, que algunas dudas de dónde están los formularios hemos colgado también en la nota que se hizo en su día, donde vienen los enlaces y se resume un poquillo la idea general. Voy a quedar aquí una pregunta, porque lo piden ya por favorísimo, y estaba pero si te parece, las vamos a todas con cariño a poner, te las mandamos, y si tienes a bien en algún momento de que alguien de tu equipo nos las pueda contestar, se las enviamos a ellos directamente, sin perjuicio. Recordar que tu canal está siempre abierto incluso a través de, o sea, por vosotros, digo, yo ahora mismo disposición total, porque independientemente de que fueran preguntas reiteradas, digamos que la reiteración, la insistencia en ciertos términos, en ciertos temas también generan claridad. Y si me dices que solo llegan alabanzas a la disposición de la autoridad laboral, no me está resultando creíble, Ignacio. O sea, espero que haya también críticas y puestas a tal, que eso es la realidad del día a día. Por supuesto, pero también es cierto que si hay alguna alabanza habrá que decirlo. Que además son súper necesarias, las críticas también. Hombre, pero si, oye, también a la gente que está trabajando en un sitio le apetece que le digan. Y las pestes, porque siempre que son constructivas ayudan a mejorar. Ser condescendiente no sirve para nada. Para nada. Esta última que voy a llamar, pero que ya te digo, no van a ser la última porque las vamos a recoger todas, si te parece también, Marcos, y las enviamos para que les den respuesta y nadie quede sin su respuesta, ¿verdad? Mira, se trata de una empresa que tiene autorizado un ERTE por impedimento por la Ley 3020, por el Real Decreto Ley 3020. Inició su actividad y ahora quiere volver a ese ERTE por impedimento, porque, ¿vale? Entonces, los trabajadores afectados son los mismos que en el ERTE aprobado en su día con arreglo a 3020. ¿Qué debe de hacer? Debe presentar comunicación por su ERTE por impedimento. ¿Qué es lo que debe de hacer? Por repetir un poquitillo y ya a ver si queda muy clarito. Yo, mira, y ese es un caso, además es una particularidad que está genial esa pregunta, porque claro, no hay cambio.
y no hay cambio en el número de personas. Yo en ese caso concreto, como el ERTE por impedimento, la constatación de la asistencia de fuerza mayor, vamos a decir que es la misma. Si esto se produjera con fecha de efectos a intención de comunicar anterior a 1 de febrero, creo que esa empresa no tendría ninguna duda, ¿no? Presentaría por el formulario antiguo, vamos, por el formulario web, vuelta al uso del impedimento y tendría que hacer la relación nominal de las personas. Fecha de efectos posterior a 1 de febrero. Creo que por seguridad, habida cuenta de que no es como una limitación que está prorrogada y el único cambio es en el número de personas si se produjera. Si no se produjera, no hace falta hacer nada. Pero en este caso, la mejor opción de cara a seguridad, tranquilidad, es usted va a hacer uso de un auto anterior, pero yo comunico a la autoridad laboral uso de un impedimento auto tal y con relación nominal la misma que tenía, o sea, relacionada. Yo en ese caso concreto de impedimentos, como están vigentes pero dejaron de tener efecto, presentaría, o vamos, creo que se debe presentar, si queréis palabra más categórica, la comunicación. Perfecto. Por extensión, porque si es fecha de efectos anterior a 1 de febrero, tengo que responder, le coge la normativa anterior y tiene que, digamos, solicitar la vuelta a uso, utilizo otra palabra, la vuelta a uso del impedimento anterior, que nosotros, por ese camino a esto, decidimos que no emitíamos una nueva resolución. Pero ahora no hay esa solicitud. Entonces, porque quede garantía, cubierto total, y que la inspección, porque acordaros que ahora no va al SEPE, tenga constancia ante cualquier duda, necesidad o intención de control por parte de Seguridad Social, es simplemente meter esa comunicación, cambio, el nombre que es por derivación del Real Decreto es cambio, pero en este caso yo pedí que las casillinas se pusiera uso de ERTE fuerza mayor impedimento, uso fuerza mayor limitación, uso fuerza mayor impedimento y relación nominal. ¿Es la misma que tenía? Sí, pero todos tranquilos, ¿vale? A partir del 1 de febrero, usted no necesitó solicitar uno nuevo, la autoridad laboral no necesita volver a generarle una resolución, pero usted que comunica la situación y con toda la tranquilidad, con las mismas personas, con más o con menos, ¿vale? Perfecto. Esta te la voy a hacer porque me sorprendió, porque no lo sé cómo lo estáis tramitando, y disculpa porque ya te salte. Renuncia porque en su momento dejaron de actuar, dejaron de estar en activo, en suspensión de contrato todos los trabajadores, y posteriormente se desiste de la renuncia. Aquí no hay posibilidad de renuncia, desistimiento, comunicación de renuncia a la no renuncia. Aunque fuera inmediata la renuncia o consecutiva o... A ver. ¿Hay algún caso en el que se solicita desistimiento porque hubo un error en la comunicación de la renuncia? Siempre que se pueda contrastar de alguna manera el hecho de que pudo haber una equivocación, porque errores cometemos todos, y cuando tenemos que tramitar muchos expedientes, vosotros por las empresas y nosotros, ¿cómo no vamos a entender eso? Que se produzcan errores, olvidos, copias de una relación para otra, solicitud, me equivoqué. Siempre que se pueda constatar que es una equivocación, sin problema. Y así pasó. Pocos los casos, pero siempre que se pueda constatar por vinculación temporal, porque se advirtió el error y que se pueda constatar que es que en Seguridad Social no se comunicó esa cuestión, ni en el SEP, es decir, esto fue que, bueno, pues se mandó de la empresa que no era, perfecto. Ahora, si hay un paso dado y después
en base a porque alguien me dice, pero ¿para qué lo hiciste si no necesitabas? O porque me di cuenta. Yo quisiera poder llevarlo de otra manera, pero es lo mismo, creo que se entenderá que ante una constatación en un momento determinado, yo no pueda corregir en sentido negativo. Eso se entiende perfectamente, ¿no? Que una vez constatado o aprobado, la revocación de oficio, pues en este caso estaríamos en lo mismo. Una vez comunicada la renuncia a finalización, si no hay posibilidad de demostrar que es un error que se subsana, como hicimos continuamente con respecto a cuestiones del SEPE, a cuestiones de exoneraciones en la cotización, o porque la propia empresa nos lo advirtió antes de tiempo, o sea, antes de que se produjera eso, se arregla y punto. Pero no es que yo pedí esto y ahora no lo quiero. Es que me equivoqué, pero no es que es un error formal, material, no. Es que me equivoqué en la decisión que tomé. De verdad, quisiera poder decir otra cosa, pero ahí sí que no podemos llegar. A nadie se vinculó la obligación, pero tampoco puedo, porque entonces estaríamos revisando, creedme, todos los actos presentados desde el primer minuto de los tiempos, o sea, desde el 18 de marzo, desde la recuperación de la actividad, porque vamos, estaríamos volviendo a raíz de que salieron modificaciones, estaríamos, no, que yo no quise decir eso, que me retraigo, y al final, ¿en qué redundaría eso? Ya no solo en la imposibilidad material y administrativa, sino ilegal, sino en el hecho de una complejidad en el procedimiento que si a duras penas y por desgracia conseguimos llegar a una tramitación, digamos, mejor para todos, volveríamos otra vez al principio de los tiempos. O sea, tendríamos que revisar cantidad de actos administrativos. Agradecerte, Pedro, las respuestas, comprometerme con los asistentes y lamentar que por razones de tiempo vamos a recopilarlas y vamos a pasarlas para que por favor se pueden ser atendidas. Y simplemente dar la palabra a Marcos para que por favor ya nos despida a todos. Y muchas gracias al colegio, como siempre, de su colaboración y por supuesto a Pedro por séptima vez. Gracias. Bueno, pues nada, pues yo creo que con la exposición de Pedro creo que quedó bastante claro cómo se tienen que tramitar estos nuevos entes o viejos entes, porque es más de lo mismo. Es todo más simple. Espero que en el futuro sea aún más simple, porque todavía tenemos que tramitar prácticamente cosas parecidas en 3 organismos, lo que es bastante improductivo, como sabéis y como he manifestado en múltiples organismos, tanto de las tuyas como del Ministerio. Pero bueno, seguro que vamos a mejorar y nada, y encantado de estar aquí con Dirección de Empleo y con la Federación de Empresarios y con toda la gente que nos acompaña y que seguiremos trabajando para realizar formaciones de este tipo y mañana tenemos otra. Y mañana tenemos otra, sí, efectivamente. Mañana tenemos otra, sobre el cese de autónomos, al que estáis todos invitados. Muchas gracias. Una cuestión, si me permitís, bueno, aparte de despedirme y volver a agradeceros la presencia de las personas que se preocupan por estar y tal, a vosotros por organizar el tema y por esa difusión que hacéis siempre de todo lo que hablamos. Me quedo con lo que decís, o sea, ya se simplificó y ojalá se simplifique más, pero pausarlo, ¿vale? Es decir, ayudemos a esa simplificación, no es necesario presentar, pero no, yo presento porque quedo más tranquilo, porque estoy acostumbrado, porque si no, difícilmente cuando en los foros oportunos, y yo os digo que soy bastante pesado, permitidme la expresión, en las reuniones con las otras autoridades laborales de eliminar el informe preceptivo de la inspección, porque eso no, lo único que nos genera es más tomate, complicación y retrasos. Simplificar las comunicaciones, los cambios, los formularios. Si se hacen simplificaciones y no se utilizan, la siguiente, y normalmente hay muchos organismos que por lo que se juegan, prestaciones por desempleo y exoneraciones, suelen ser como querer las cosas muy pulcras, difícilmente podemos avanzar. Entonces eso, seguro que va a haber más simplificaciones, pero por Dios, si me queréis, usadlas. Vale. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias. Nos vemos en mañana todos solo de autónomos. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego, chao.